Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de lengua castellana y literatura. El día de hoy tendremos nuestra retroalimentación, también se le dice en guaraní, y estaremos viendo los textos informativos, su clasificación. Tenemos tres tipos de textos informativos: el periodístico, el científico y el expositivo. El periodístico es un escrito que ofrece información objetiva sobre un tema específico. Tiene como fin dar a conocer un tema de interés, relata sobre acontecimientos ocurridos en lugares o a personas reales. El autor debe relatar los hechos de forma clara y sencilla y sin dar su opinión personal. Los textos informativos pueden ser noticias, entrevistas, reportajes, hechos de actualidad, ¿verdad? Mientras que el texto informativo científico, este es un texto que informa sobre el conocimiento de las cosas, explicando sus principios y sus causas. Y luego tenemos el expositivo, que brinda información sobre determinados fenómenos. Definen o describen. Entonces, queda claro, todos tienen una intención comunicativa que es la de informar respecto a algo, ¿verdad? Pero en lo que se diferencia es que el informativo periodístico informa sobre acontecimientos o hechos de la actualidad, mientras que el científico nos informa sobre el conocimiento de las cosas o de algún descubrimiento, mientras que el informativo expositivo nos brinda información. Entonces, en la intención comunicativa se diferencian. Y también en su tipología, que vamos a ir viendo. Ya dijimos que entonces que la intención comunicativa de todos estos textos es informar. En la temática es lo que cambia, ¿sí? Muy bien. La clasificación. Los periodísticos tenemos la noticia. Tenemos que recordar un poco qué es la noticia. Esta está basada en hechos reales, los cuales deben ser completamente objetivos, no modificados por el escritor. Sabemos que la noticia tiene una trama siempre narrativa, puede ser descriptiva también. El reportaje, por ejemplo, que es uno de los géneros que documenta y da a conocer sobre un tema. El autor es quien da a conocer los hechos, también suele tener trama narrativa. Y la entrevista, que es una conversación donde existe un intercambio de información entre un entrevistador y un entrevistado. Y este siempre utiliza la trama conversacional, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de texto informativo, tenemos los textos escolares, informativo, expositivo. Textos escolares, documentos históricos, artículos de informes, conferencias, ensayos, disertaciones. Y el informativo científico es un texto o una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Y aquí vamos a encontrar esto en todos los textos de las diferentes disciplinas.
¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, las notas de enciclopedia, en textos históricos, la monografía, textos de divulgación científica. Muy bien. Ahora que ya conocemos la clasificación de los textos informativos, podemos realizar algunas actividades. Entre ellas tenemos lee el texto presentado para realizar los ejercicios propuestos. Y aquí tenemos el texto. Nosotros tenemos que leer íntegramente este texto. Y a grandes rasgos, por ejemplo, dice: el aparato respiratorio, sistema respiratorio, es un conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. El órgano principal del aparato respiratorio humano y de los animales mamíferos es el pulmón. En fin, ustedes tienen que leer todo este texto íntegramente, ¿sí? Y luego completar la palabra, estos ejercicios referentes al texto. Encerrar en círculo la alternativa correcta. Aquí tenemos. Una vez que ustedes puedan leer bien el texto, podrán responder. El texto es: información de un hecho reciente y de interés para el público. Es una noticia, porque ahí tenemos que relacionar. Información basada en proyectos de investigación, artículos científicos o en argumentos que parten de la ciencia. Es un artículo que expresa la posición adoptada respecto a un hecho importante. Y aquí tenemos que atender cuál es la respuesta correcta, ¿sí? El tipo de texto que corresponde es: ya habíamos hablado que tenemos 3 tipos de texto informativo. Tenemos el expositivo, el científico, el periodístico. ¿Cuál de ellos es? Si esta parte responden bien, si ustedes captan, aquí ya por añadidura sí o sí ya podrán distinguir la respuesta. Y por ende el tema del texto. El tema del texto, una vez leído 2 o 3 veces el texto, podrán inferir. Y la intención comunicativa, ya sabemos cuál es la intención comunicativa de los textos informativos. Muy fácil la respuesta. La trama predominante. Dijimos que la trama predominante en este tipo de textos suele ser dependiendo. Si es, por ejemplo, una noticia, va a ser narrativa. Si es algún artículo, algo puede ser descriptiva. Y ustedes eso podrán determinar analizando bien el texto. Y aquí tenemos otro ejercicio. Dice: además, atendamos bien esta palabra que está en negrita. Además del intercambio de gases, el aparato respiratorio juega un importante papel. La palabra subrayada es un ejemplo de cohesión que corresponde a. Tenemos que recordar que son las sustituciones léxicas. ¿Se acuerdan qué es la sustitución léxica? Cuando hablamos de sustituciones léxicas, ¿cuáles eran los mecanismos de sustitución léxica? Eso ya dimos en clases anteriores. En la sinonimia, la antonimia y otros signos lingüísticos para evitar la repetición de las palabras. Se podía hacer también por... ¿cómo se llama el otro? Hiperónimos, ¿se acuerdan? Hipónimos. Pero no encontramos eso en este caso, ¿verdad? Solamente para recordar. Luego tenemos conectores. Y los conectores dimos hace poquitito nomás. Entonces,
hay que ir viendo por ese lado. ¿Cuáles eran los conectores? Y estos eran, o son, ¿verdad?, palabras que sirven para unir, ¿verdad?, unir expresiones o permiten señalar una relación entre dos oraciones. ¿De acuerdo? Pero, si, no, aunque. Y ahí está la pista. Luego tenemos las referencias anafóricas, anafóricas o elipsis. ¿Qué era la elipsis? Era la supresión de una o más palabras de una frase. Entonces, de acuerdo a lo que les estuve explicando, ¿cuál de estas es la opción correcta? Eso es lo que ustedes tienen que marcar, ¿sí? Y continuando con la temática, tenemos 3 textos. Completa los datos solicitados a partir de estos textos. Y tenemos el texto 1, que tenemos que leerlo íntegramente. Nosotros por la silueta del texto ya de repente muchas veces podemos ya completar esto. A lo que son huesitos y no quieren leer, por su silueta ya se pueden dar cuenta qué tipo de texto es. Como estamos estudiando hoy, texto informativo. ¿Qué intención comunicativa tiene? ¿Qué trama predomina? Ahí sí vamos a leer para completar esto. ¿Cuál es la trama? ¿Es descriptiva? ¿Es narrativa? ¿Dialogada? ¿Argumentativa? ¿Y qué clase de texto es? ¿Una noticia? ¿Un artículo? ¿Una crónica? Y eso es lo que vamos a completar aquí, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con este otro texto. Aquí tenemos otro texto. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Bueno, ¿qué tipo de texto es? Ya sabemos que es un texto informativo. Lo que va a variar es en la clase. ¿Qué clase de texto informativo es? ¿Expositivo? ¿Es científico o periodístico? La trama predominante. Recuerden que dependiendo de la clase de texto va a tener una trama predominante. Si es informativo, ¿cuál va a ser su trama? Dijimos. Si era noticia, va a ser su trama, va a ser narrativa. Puede ser, si es expositivo, si es un texto informativo expositivo, va a ser otra trama, va a ser descriptiva. Entonces, eso es lo que hay que analizar bien, leer bien y completar estas preguntitas. Está de más decirles que no es necesario copiar los textos, ¿verdad? Solamente pueden poner así una agendita, texto 1 o texto 2, perdón, y este cuadrito, y ir contestar. Texto 1, tipo texto informativo, intención comunicativa y la respuesta. Trama predominante, la respuesta es clase. Ya está la tarea de eso. Después lo mismo con el texto 3. Hay que leer bien este y completar, ¿sí? De acuerdo al tipo de texto. Y para más ayuda, ustedes tienen también en su material informativo, ustedes tienen un cuadrito. Este recuadro, este es un esquema que les tiene que servir a ustedes para identificar. Ustedes pueden mirar aquí, es como una fórmula. Informativo periodístico, intención comunicativa. Brindar información sobre acontecimientos y hechos de la actualidad. ¿Qué tipo de texto puede ser? Noticia, crónica, entrevista, reportaje, editorial, artículo, columna. Todo esto puede ser de informativo periodístico. La trama que predomina en este tipo de texto es narrativa, puede ser descriptiva, argumentativa, conversacional. Cada uno de ellos con sus diferentes individualidades.
Entonces, este cuadrito les recomiendo acudir a él en caso de duda.